Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Nosotros seguimos leyendo el Nuevo Testamento. Ya estamos llegando al final. Estamos leyendo hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 16 a 21. Acompáñenos. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo soy Bruno Valle, aquí en Managua, Nicaragua. Bienvenidos. En nuestra lectura del Nuevo Testamento vamos llegando al final. Estamos ya leyendo el último libro que vamos a leer, el tercer evangelio, el Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 16, un capítulo con muchas enseñanzas, ¿no? Sí, hay unos relatos que tienen que ver con el dinero y la actitud hacia el dinero. El primer relato que aparece ahí es acerca de un administrador que astutamente se vale de las riquezas de su amo para poder vivir después de que sea despedido. El Señor Jesús dice que esa actitud está bien, es una actitud que utiliza las ganancias para estar bien con los demás y a la vez estar bien con Dios. Pero los fariseos se burlan de esa enseñanza. Y es ahí cuando Cristo les narra el episodio del rico y Lázaro, en donde el rico que amaba las riquezas y tenía la conducta de los fariseos, lamentablemente se va a la condenación, mientras que el pobre que había sido despreciado, el enfermo, llega al seno de Abraham, como lo dice el Señor Jesús. Un relato maravilloso que parece ser un relato histórico. Sí, en este capítulo yo creo que el versículo clave es el versículo 13. Lo que la gente tiene en alta estima es despreciable para Dios. Nosotros tenemos que recordar eso porque el mundo nos va a decir que esto es importante, que aquello es importante, que el dinero es lo que importa, que el poder, que esto es la educación. Y Dios dice, nada de eso sirve, nada de eso sirve. No, nada va a durar para siempre excepto nuestra relación con Él. Hay que tener el sentido o los sentidos muy abiertos para saber cómo y con qué vamos a agradar al Señor, porque tratando de hacer algo que nos parece bueno, a lo mejor lo que estamos haciendo es agradándonos a nosotros mismos y desagradando al Señor. Ese versículo realmente es impresionante. Sí, sí. Después pasamos al capítulo 17, una historia fascinante sobre 10 leprosos que Jesús sana, uno de ellos siendo un extranjero, un samaritano, que eso hubiera sorprendido a los judíos. El samaritano es el único que regresa para agradecerle a Jesús. Es interesante para mí ver que los otros 9 hicieron lo que Jesús les dijo, fueron para mostrarse al sacerdote, que era lo que la ley marcaba, pero sin embargo no hicieron lo correcto. Sí, eso lo reprocha Jesús porque por lo general el fariseo, el religioso, está pensando que por las obras y el cumplimiento de la norma de forma estricta, sin moverse, es que él se está ganando la salvación. Él piensa que la salvación depende de él y de su obediencia y no de la gracia de Dios. Y eso es algo que corrige Jesús y pone como ejemplo la conducta de un samaritano que era despreciado por los judíos, sobre todo los judíos muy, pero muy religiosos. También tenemos una sorpresa en el capítulo 18, la parábola que Jesús cuenta del fariseo y el cobrador de impuestos. No, eso hubiera sorprendido a muchos. Esa es una sorpresa para los religiosos que están ahí discutiendo con Jesús, porque para ellos es irrazonable que un samaritano sea el que tiene el mejor comportamiento aprobado por Dios. Para ellos, el uso del dinero es una cosa que ellos lo manejan de una forma tan codiciosa que para ellos eso es lo correcto. Y ahora nos encontramos con que Jesús justifica a un publicano y reprocha la conducta de un fariseo, de un religioso de eso, de temple.
Entonces, lo que nos está diciendo Jesús aquí es que Él tiene normas más profundas y más elevadas para acercarse a Dios que las simples normas superficiales y religiosas que tenemos los seres humanos. Y eso vemos también en la historia de este dirigente que llega y le pregunta a Jesús qué tiene que hacer para obtener la vida eterna, ¿no? Sí, ese hombre, cuando le dice a Jesús, maestro bueno, Cristo lo corrige y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Realmente Jesús no está negando que él sea bueno. Lo que pasa es que está tratando de corregir la idea de este hombre que se le acerca. Porque para este hombre, la persona buena, es decir, la que cumple todos los estándares estrictos de la ley, del compromiso, de vivir bajo ese mandato, esa persona es la que se ha ganado el reino de los cielos, porque él llegó presumiendo de que él ya tenía el reino de los cielos ganado, porque era muy bueno. Sin embargo, Jesús le demuestra que él no tiene la capacidad por sí mismo de ganarse el reino de Dios, en que le dice que vaya y venda todo lo que tiene y lo entregue a los pobres. Esa prueba fue una prueba gigantesca para ese hombre que no la soportó y lamentablemente se fue decepcionado de lo que Cristo le dijo. Entonces, ahí Cristo le demuestra que en realidad uno no puede ser salvo por la obra que uno haga, sino solamente por la gracia de Dios. Amén, amén. Nos falta tiempo para hablar de la historia de Zaqueo en el capítulo 19, cuando Jesús llora por Jerusalén, pero quiero comentar, Jesús está comunicando lo mismo que venimos comentando nosotros cuando purifica el templo, cuando dice que ustedes han tomado esta casa de oración y la han convertido en guarida de ladrones. Citando Jeremías 7, que era un anuncio de la destrucción del templo. Y está diciendo, están mal ustedes. Exactamente. Mientras que intentan ganarse el reino de los cielos, por un lado, con su obra supuestamente, por otro lado, la realidad es que son personas plagadas de defectos y que son plagadas de conductas reprochables delante de Dios. Porque imagínate, hermano, la forma en que habían profanado el templo, comercializando ahí con las cosas que tenían que ver con sacrificios, eso era reprochable a todas luces. Y vemos en el capítulo 20 unos conflictos entre Jesús y los líderes, y me estaba señalando antes algo al final del capítulo 20 que te llamó la atención. Bueno, versículo 45, el 47 del 20, dice que nosotros tenemos que cuidarnos de ese tipo de personas, de ese tipo de maestros. Lamentablemente muchas personas llegan a la iglesia y terminamos convirtiéndonos en gente así superficial, en gente de apariencia nada más. Necesitamos realmente ir a la verdad más profunda que Cristo nos enseñó y acercarnos a Dios a través de una conversión real y genuina, como en el caso de Zaqueo. Él cumplió la ley cuando dice, yo la mitad de los bienes le doy a los pobres y voy a repartir 4 veces más si a alguien lo defraudé. Eso es cumplir la ley, pero había arrepentimiento en él. Él se arrepintió de su conducta y por eso fue que llegó a esas acciones, Y en el capítulo 21 tenemos la historia de la viuda pobre que dio todo lo que tenía. Es fascinante. Luego tenemos la predicción de la destrucción del templo. Jesús habla de lo que van a hacer los romanos. También hace alusión, ¿no?, a su segunda venida. Y dice, tenemos que estar siempre listos. Es un mensaje tan importante. Tenemos que estar listos. Esa conclusión es maravillosa. Después de anunciar los últimos acontecimientos, la destrucción de Jerusalén, la venida del Señor, la destrucción, etcétera, etcétera, su venida, ahora cierra diciéndonos, estemos siempre listos, siempre listos. Bueno, se nos fue el tiempo de nuevo. Vamos a continuar con esta lectura de Lucas en la semana que viene y vamos a seguir con este programa después de esta pausa. Esta es la destrucción de Jerusalén en 60 segundos. En el primer siglo, en la década del 60, los judíos se rebelaron contra el Imperio Romano.
los romanos atacaron Jerusalén para dar fin a la rebelión. Las tropas sitiaron la ciudad, dejando a la gente sin comida ni agua. De a poco comenzaron a morirse de hambre. Eventualmente, los romanos tomaron la ciudad, matando a mucha gente y destruyendo todo. Destrozaron el templo de Dios y llevaron las cosas sagradas. Fue un desastre total para los judíos. Mucho antes, Cristo había advertido a sus seguidores que salieran de la ciudad al ver llegar a las tropas romanas. La tradición nos dice que la iglesia de Jerusalén se salvó así, escapándose de la matanza. Es la destrucción de Jerusalén en 60 segundos. Los culpables pagarán por un crimen, presos irán y yo sé que pecaron al no creer la palabra del único Hijo de Dios, Cristo Consolador. De la prisión me libertó y sé que eres Dios y mi Salvador. Me dices deja ya de pecar. Él vino a mí en prisión y con amor mi enojo calmó y dije te entrego hoy. Continuamos con el programa Lea la Biblia. Nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento, ya vamos terminando. El plan de lectura para el año que viene ya está en lealabiblia.com, puede buscarlo ahí. Vamos a estar leyendo la Biblia completa en el año que viene, pero vamos a terminar este año con el Evangelio de Lucas. Nos faltan capítulos 22 a 24. Pueden leer de la crucifixión de Cristo, su resurrección y la importancia que eso tiene para nosotros. Así que sigue leyendo con nosotros, busque el plan para el año que viene. Vamos a seguir después. Consolador de la prisión me libertó y sé que eres Dios y mi Salvador. Me dices deja ya de pecar. Gloria, gloria a Cristo, Él se entregó por mí. El sacrificio en la cruz, el crimen que Él pagó por mí. El castigo sufriste. Padre Santísimo que estás en los cielos, en este día pedimos, oh Padre, que estés entre nosotros, que bendigas a cada oyente de este programa, que nos ayudes en nuestra lectura de tu palabra para que podamos conocerte mejor por medio de ella y que podamos vivir mejor por lo que hemos estudiado. Esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me dices deja ya de pecar. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Quiero conocer de tu amor.